¿Qué tal, mis amigas y mis amigos? Bienvenidos una vez más a esta costumbre de cada fin de semana. Su programa Careo aquí en Cinevisión. Un gran placer entrar a sus hogares junto a don Osvaldo Santana. Hola, don Lito Santana, saludos amigos, aquí de nuevo en Careo y ustedes, para ver qué desentrañamos de la realidad, sobre todo la nacional. Muchos temas interesantes, un tema fuerte a veces, pero siempre algo que analizar, algo que merece la atención de nosotros para compartir nuestras ideas con ustedes. Me sentí bastante animado este fin de semana, Osvaldo, no solamente porque ya noviembre se está yendo. ¿Este fin de semana? Sí. Pero, Fin de semana. No solamente porque se está yendo ya noviembre, este es el último programa de este mes, sino también porque va a entrar diciembre y es un mes que... Tú tienes siempre como una lucha contra el año vigente. Yo te veo como en esa carrera, en ese afán de aproximarse al final. Es bueno. Hay otros que deseamos retenerlo por siempre. ¿Cómo? Y también porque hay una fecha muy triste, el 25 de noviembre, que fue ayer. Sin embargo, el estilo de conmemorarlo en esta ocasión me llamó mucho la atención y gran satisfacción. Es el aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, 25 de noviembre, que fue declarado como el Día Mundial en contra de la violencia hacia la mujer. Y es un acontecimiento que sacude todas las organizaciones, las sociedades, los países, porque lo ha asumido ya la humanidad, las Naciones Unidas, incluso como un gran día, un día histórico en la lucha por la igualdad y en contra de la opresión y el maltrato a las mujeres. Y aquí en el país, que fue donde se originó este hecho, tuvo una celebración que hacía mucho no lo notaba tanto. Una conmemoración. Una conmemoración que incluyó una gran actividad en su pueblo natal, en Ojo de Agua, Salcedo, donde tienen su museo. Pero te has referido a una conmemoración, pero una celebración en particular, ¿te refieres a las actividades? A las actividades todas. Que sí, que se realizaron en las escuelas, en liceos. Pero vi en las redes muchos liceos del país que hicieron actos, que casi no se usa eso ya, pero yo me acuerdo que antes habían fechas marcadas para los actos culturales en las escuelas, el Día del Estudiante, el Día de Juan Pablo Duarte, el Día de la Amistad y del Amor, el Día de la Revolución de Abril, cuando se conmemoraban los 24 de abril, y eso se ha ido perdiendo. Y me llamó la atención que para esta ocasión, en esta conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, se organizaran estas actividades. Hubo una fuerte que preparó la Junta Central Electoral con un eslogan también muy impactante: el voto consciente, inspirado en el ideal de las hermanas Mirabal, que todo el mundo sabe que eran unas mujeres revolucionarias, junto con sus esposos y sus compañeros. Tú hablas de las hermanas Mirabal, ¿verdad? Que son un símbolo. Pero hablamos en concreto de Patria, Minerva y María Teresa. Son seres humanos que fueron víctimas de la dictadura de Trujillo, una orden directa del dictador que dispuso que las capturaran cuando regresaban de donde estaban detenidos o presos sus esposos en Puerto Plata hacia Salcedo. Las atacaron junto con Rufino, el chofer, y los asesinaron en la cumbre de esa zona, en el jeep en el que andaban, y lo lanzaron, ¿verdad?, por un precipicio. Fue un crimen que estremeció al país y con el tiempo se hizo, ¿verdad?, un hecho que trascendió las fronteras nacionales, y por eso tú referías que la conmemoración del 25 de noviembre tiene ese significado de la lucha de la no violencia contra la mujer, una conmemoración global. Entonces, en el caso nuestro, no solamente el problema de la no violencia contra la mujer, ¿verdad?, que ahora asume unas características, sobre todo porque las mujeres son víctimas de la violencia usualmente de los hombres, que termina en tragedia, pero en este caso se trata de mujeres revolucionarias, patriotas, que cayeron por un ideal. No solamente fueron a ver a sus esposos, o una acompañando a dos que tenían sus
esposos presos, el más famoso Manuel Aurelio Tavares Justo, en Puerto Plata, y estaban de regreso, pero eran mujeres comprometidas con la lucha por erradicar la dictadura de Trujillo de suelo dominicano. Es importante que tú hayas introducido el tema, Lito, porque ahora cuando se pierden tanto los valores, cuando incluso en las escuelas ni siquiera se conmemoran o se celebran algunos eventos, fechas, patrias y demás, es importante que se diga, ¿verdad?, que fue precisamente defendiendo una causa. No fueron víctimas de una violencia cualquiera, no, fue una violencia política de la dictadura de la época contra mujeres comprometidas. Entonces, ellas son un símbolo trascendente, no fue un crimen, digamos, pasional, como decían antes, no fue un crimen porque ellas eran mujeres, no, fue un crimen contra esas 3 mujeres, ¿verdad? Pero fue un crimen político, una acción criminal del dictador Trujillo contra ellas porque ellas representaban, no eran solo las esposas, sino porque representaban un ideal, un punto de vista de la resistencia de la nación dominicana contra la dictadura de Trujillo. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso y que se recuerde de esa manera. No es solo de la violencia, de la no violencia contra la mujer en general, sino que además ellas son un símbolo de lucha y resistencia de la mujer como participante en los procesos políticos y sociales del pueblo dominicano y como ellas, otra verdad en la historia de la nación. Entonces, de verdad, uno tiene que sentirse bien con este tipo de acciones que se han desarrollado a nivel nacional. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos habrán más comentarios aquí en este subprograma Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. En varias ocasiones nosotros hemos hablado de algunos cambios que ha dado el clima, no decimos nada más de República Dominicana, sino en todo el mundo. Hay muchos factores, mucha gente que se ha dedicado a estudiar estas cosas. Se habla del año del niño, el año de la niña, el cambio climático, los efectos del calentamiento global. Pero bueno, nosotros estamos viendo aquí en República Dominicana una situación bastante especial. Incluso en una ocasión se refirió Osvaldo a un estudio que estaba diciendo que es muy probable que a partir de los años 2030, 2050, yo creo que era el anhelo de que llegue antes de que llegue el 2050, podrían haber cambios importantes en las zonas lluviosas. En el comportamiento climático de la República. Y las zonas lluviosas, que las más lluviosas cedan un poco y que entonces le toque más agua a los territorios de República Dominicana para seguir con una mejor distribución. Sí, va a llover más en el sur y menos en la zona norte y nordeste. Estudios, eso no es seguro. Proyecciones, como sucede, y entonces ahora, porque la tradición era también que ya para esta época del año no esté lloviendo con tanta frecuencia. Antes, incluso se ponía como fecha límite de la temporada ciclónica el 30 de noviembre, o sea, se mantiene eso así. Los científicos lo asocian de que a partir de ese tiempo ya el invierno se aproxima, el aire se pone más pesado porque está más frío y entonces hay menos volatilidad para la formación de los huracanes, porque hay una combinación de caliente en la temperatura con la posibilidad de vientos rápidos que se extienden por todo el planeta o más sobre esta zona del planeta. Y aquí han caído unos aguaceros extraños, lo digo yo, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en algunas regiones del país, todavía el pasado jueves de repente cayó una lluvia que mucha gente dijo, si es igual que la del viernes pasado, va a haber problemas, pero gracias a Dios no cayó tanto. Prácticamente llueve todas las tardes, ¿verdad? Mira, los otros días, yo creo puedo precisarlo por aquí, porque te lo mandé como un mensaje y tú no entendías, un mensaje por teléfono, y tú decías, ¿pero qué es lo que tú me quieres decir? No parecía. Pero yo quise registrar el dato porque andaba en un vehículo y no podía ni anotar ni hablar por teléfono, pero por lo menos hice el mensaje rápido. Era una patana que transitaba por la avenida Luperón
parecía un carrito de concho cualquiera, o más para no ofender a los que conchan, digamos un carro pequeño, ¿no? Cómo esa patana, cómo ese tipo iba rebasando ¿qué te digo? A las 10:30 de la mañana, no sé cómo no provocó un accidente. La República está entre los países que tienen más alta tasa de siniestralidad y de accidentes a nivel global. Somos líderes. Entonces, no sabemos qué es lo que vamos a hacer con ese caso. Hay otro tema así superficial o ligero que quiero abordar. Tiene que ver también con los ruidos. En el Distrito Nacional, las juntas de pobladores han decidido lanzar una campaña antirruido y por un acuerdo entre los vecinos de disminuir la intensidad de los ruidos de toda naturaleza, decidieron que a partir de las 10 estaban limitados, ¿verdad?, los ruidos escandalosos, por decirlo de alguna manera. Y al ministro de Interior y Policía, que dijo algo sobre eso, se lo quisieron comer. Y vi hasta un político que comenzó a hablar, hace ruido tal cosa, tal. Se asoció el tema con la situación económica y social. La realidad es que somos cada vez un país muy ruidoso. En una de las últimas horas, la fiesta del chivo de Vargas Llosa, él habla en el primer capítulo precisamente él caracteriza a la ciudad de Santo Domingo en tiempos actuales, refiriendo a la época de la dictadura, cómo había cambiado tanto. Y hablaba de esa ciudad ruidosa. Nos hemos convertido, no digamos en ciudades, o en una población muy ruidosa. Y eso no es solo un problema del Gran Santo Domingo, no en todos los pueblos. A veces te vas a un municipio pequeño y tú quisieras estar tranquilo, pero no. Eso es un problema que la gente no lo considera como tal. Y el ruido puede ser una fuente de confrontación vecinal, de violencia. Y daña, digamos, lo que es el derecho de las personas a la tranquilidad, a la paz. Entonces, me parece muy bien que las juntas de la ciudad, del Distrito Nacional, las juntas de pobladores hayan acordado bajar los ruidos, los grados, la cantidad de ruido que se generan, sobre todo a partir de las 10 de la noche. Y esa decisión debería ser imitada y que los alcaldes de los municipios, de todos los municipios, miraran eso como un ejemplo, porque probablemente si bajamos los ruidos viviríamos mejor y se eliminarían también fuentes de discordia. Por ejemplo, yo soy de un municipio de la República que es uno de los más ruidosos, creo yo. Cuando yo voy a ese edificio, yo me encaramo por allá, un piso alto. Cuando tú vas a ese pueblo. Sí, a mi pueblo. Sí. Es insoportable. Ahora, a cualquier hora de la madrugada tú te encuentras con un tipo que va con una discolay, una cosa, un desastre. Y no, las guaguas, por ejemplo, de los choferes que viajan a Santo Domingo a las 4 de la mañana, a las 3, desde las 4, con unas bocinas innecesarias, porque es una rutina, todo el mundo sabe que esos vehículos salen a las 4 de la mañana y que se van a parar en unos sitios determinados, pero no, tienen que bombardear a la población con esas super bocinas y generan ese desasosiego. Y lo mismo pasa en los parques, que se han convertido en sitios de parranda y desastres. Yo no sé, pero son de las cosas que los dominicanos deberíamos empezar a cambiar esta manera que tenemos de comportarnos. Y quizás una de las tantas vías que deben ser exploradas para disminuir los factores que conducen a la violencia y a los comportamientos volátiles, que lo que hacen es estimular precisamente la alteración del ánimo, la agresividad y la violencia. Y eso está incluso establecido en la ley, ese tipo de violaciones al entorno de la gente. Muy bien por ti. Porque cuando tú comenzaste a hablar, mucha gente puede pensar que estaba hablando ruido de los bares, de los colmadones, no, es como dice Osvaldo, que donde quiera, pero de repente un muchacho que tiene esos vehículos, como tú dices con disco, se para frente a tu casa y arman una fiesta ahí, en cualquier lugar, porque... Y se tiran 2, 3 de la mañana en esa situación. Pero, gracias a Dios, está la gente comenzando a pensar en proteger su entorno, su tranquilidad espiritual y mental, su descanso incluso, porque después de las 10 de la noche, la gente ya que tiene más posibilidades de sueño, de descansar tranquilo después de una jornada larga de trabajo, tampoco entonces se les deja dormir. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos, habrán más comentarios aquí en este subprograma Careo. Recordándole a todos ustedes que Careo
Le llega también cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Bien, estamos aquí de regreso con todos ustedes, siempre agradeciéndoles, siempre, que nos acompañen en esta hora en la que tratamos de interactuar para conocer los principales hechos de la semana, analizarlo, darle nuestras opiniones, nuestras versiones de cómo son estas cosas. Por cierto, en esta semana, Osvaldo, estuvo bien presente la acción, la política del gobierno de los Estados Unidos con relación a República Dominicana. Dos hechos marcaron esta situación. Primero, un documento del Departamento de Estado en el que se llamaba a República Dominicana a cambiar su política migratoria en base a denuncias de que personal, incluso ciudadanos de Estados Unidos de color negro, habían sentido algún nivel de persecución y de impedimento, de bloqueo en su actividad normal de República Dominicana, solo por el color. Y ese color traía la sospecha de que podían ser indocumentados, y hablándolo claro, haitianos. Es decir, un americano negro, como decimos nosotros aquí, que va por la calle, era detenido, cuando creyendo que era haitiano, y entonces cuando él le hablaba en inglés o se identificaba como norteamericano, la situación podría cambiar. Eso ha sido denunciado por el gobierno de Estados Unidos y alertado incluso a su población a que tomen algunas previsiones por casos como este. Y el otro detalle, Osvaldo, de por qué Estados Unidos fue noticia, fue, como dicen los que manejan eso de las redes, fue tendencia, el tema de que el gobierno de los Estados Unidos en ese momento acababa de bloquear la entrada de azúcar parda, decimos nosotros, producida en el Central Romana, hacia el mercado norteamericano, que no era una información simple, estamos hablando del 62% y algo. Casi el 63%. Casi el 62.84%. 84%. Bueno, cuando pasa de 5 debe ser el 63%, porque en ese central donde se produce el azúcar que se lleva a Estados Unidos, desde ahí se estaba maltratando a los trabajadores, se le estaban negando lo que son sus derechos, sus salarios justos. Es más, Estados Unidos decidió bloquear la entrada de azúcar, según decía ese comunicado, de ese central hacia Estados Unidos porque no había libertad sindical. ¿Qué te parece, Osvaldo? Esos dos temas movieron la coctelera nacional y todo influenciado por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ha sido un tema, ¿verdad? Esta vez, digamos que una suerte de confrontación nativa contra los dueños del mundo, ¿verdad? Contra la gran nación del norte, o contra no hay respuesta a lo que se entiende como una agresión innecesaria, ¿verdad? Bueno, Lito ha planteado, digamos, lo que pueden ser los hechos últimos, pero todo eso tiene como una suerte de remanente, ¿no? Circuló una versión entre diarios, en particular creo que lo vi en el periódico El Día, de que el gobierno norteamericano había pedido a la administración del presidente Abinader, antes de que se produjeran todas estas cosas, que se autorizara la instalación de campamentos de refugiados haitianos en X lugares de la frontera, y que el gobierno dominicano fue terminante, ¿verdad?, contundente para ello. Según la publicación del periódico El Día, el gobierno dominicano rechazó de manera total la posibilidad de que se instalasen esos campamentos.
Y dice el periódico El Día que aunque la consulta fue hecha de manera informal, pero al más alto nivel diplomático entre ambos países, la respuesta dominicana fue una negativa tajante y señalando que esa posibilidad no sería siquiera contemplado bajo ninguna circunstancia. Dice el periódico El Día en que eso coincide con un reporte del periódico norteamericano NBC, el grupo mediático, en el que señala que el Departamento de Estado busca un tercer país para concentrar a lo que ellos consideran como inminente oleada migratoria haitiana. Bueno, entonces, en esa misma semana, el gobierno haitiano se había quejado de las repatriaciones masivas del gobierno dominicano, que en un momento dado llegó a decir que ya había deportado 64,000 haitianos ubicados en el país de manera ilegal, porque no son deportaciones indiscriminadas, ¿verdad? Son de ciudadanos haitianos que han ingresado al territorio dominicano sin la debida documentación y están aquí haciendo cualquier cosa, trabajando en donde fuera, en la construcción, pero el tema es que han penetrado en violación, ¿verdad?, de lo que es la ley de migración. Sin embargo, el gobierno haitiano, en el fin de semana pasado, hizo una declaración que iba consona con lo que se parece que se estaba cocinando. Dice el gobierno haitiano que es vergonzoso el trato vergonzoso e inhumano el trato que están recibiendo sus conciudadanos en República Dominicana. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos expresó un comunicado: estos tratos vergonzosos e inhumanos que empañan la imagen de la República Dominicana en todo el mundo y ponen en peligro el espíritu de paz y armonía que deben guiar las relaciones entre los dos países que comparten la isla. Es decir, que las deportaciones dominicanas ponen en peligro el espíritu de paz y armonía. Es decir, que la paz entre los dos países está en riesgo porque la República Dominicana está ejerciendo un derecho soberano, que es a decidir que solo deben permanecer en su territorio aquellos, ¿verdad?, que se han establecido de acuerdo con la ley. Es un atributo que tiene la nación. No tiene que pedirle permiso ni a Haití, el pobre Haití, ¿verdad?, que uno le tiene mucha pena, pero tampoco a la poderosa Estados Unidos. Entonces, dentro de lo que ha sido, digamos, que esa campaña o esa, hostilidad por la política de repatriación, el gobierno dominicano ha fijado posición. Y creo que es necesario que sigamos desarrollando el tema, pero va a ser después de la pausa. En breve volvemos con ustedes. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Osvaldo, esa desarmonía que avisoraba el gobierno haitiano producto de lo que ellos llamaban deportaciones injustas, ¿verdad?, inhumanas, en ocasión violentas, quizá comenzó a tener su expresión con pedreas que protagonizaron haitianos desde el lado de Haití hacia las puertas de entrada de las aduanas de República Dominicana en la zona de Dajabón. Se armó en una situación, una pedrea tremenda. Vi los guardias dominicanos, corriendo. ¡Cuídense, señores! Y hemos avanzado mucho cuando se trata de la violencia con otro país, porque aquí en República Dominicana una violencia de ese tipo implicaba disparos o bombas lacrimógenas pero no se iba quizá a disparar contra un territorio extranjero, pero eso crea una situación de bloqueo prácticamente total de las actividades en esa zona del país. Y si el gobierno estaba diciendo que se podía generar, el gobierno haitiano, algún tipo de desarmonía, producto de cómo estábamos deportando sus nacionales, ellos dijeron, bueno, vamos a tomarle la palabra al primer ministro y comenzaron a violentar esta situación. Ahora, lo que se vio también claro, Osvaldo, y quizás lo de la fecha del periódico El Día, es aquella visita que hizo el presidente Abinader a una reunión en Dajabón, que ahí lanzó su primera proclama de que de ninguna manera se iban a permitir el establecimiento de... Bueno, ahí están las imágenes, ¿verdad?, de
del lío ese que hubo en la frontera, pero eso vamos a humanamente, verlo como un incidente. Un incidente. ¿Verdad? No, En medio de esta situación. Es que en medio precisamente de la situación vino entonces la denuncia internacional de que el gobierno de la República Dominicana estaba también deportando niños menores haitianos sin sus padres, lo que es sería un tremendo abuso. Pero habría que verlo precisamente dentro de la situación, y el gobierno dominicano ha dicho con precisión que generalmente es muy raro que eso ocurra. Como un proceso de deportación puede ocurrir cualquier cosa, pero el gobierno dice, a través de Migración, el señor Venancio Alcántara, el director, que para el caso de los niños existen procedimientos especiales, que en ningún momento no ha habido situaciones que involucren niños, y si se encuentran con algo parecido, un niño lo que fuere, entonces va a lo que el CONANE, el Consejo Nacional de la Niñez, pero parece que dentro de lo que son las denuncias contra la República había interés en, digamos, que dramatizar y hacer el tema aún más sensible. No son solo las deportaciones, sino deportaciones de niños. Eso parecería como somos inhumanos, terrorífico, somos intolerantes. Pero bien, de lo que se trata es de que la República Dominicana está ejerciendo un derecho que es soberano, que no está en discusión. Incluso no está ni siquiera en discusión para los Estados Unidos, que resulta que lidera las deportaciones no de cualquier, ellos deportan muchísimos dominicanos, en el mundo, centroamericanos, sino de cualquier país, de haitianos que llegan a territorio norteamericano por aire y mar, no pueden llegar por tierra. Pero las estadísticas de haitianos deportados por aire y mar, Estados Unidos lidera, de acuerdo con una publicación de Diario Libre, las repatriaciones de migrantes haitianos que llegan por mar y tierra a su territorio. Digamos que han acumulado en lo que va de este año no menos de 21.303 haitianos hasta octubre. El 69% fue expulsado desde los Estados Unidos o también devuelto a través de sus posesiones e islas que tienen en el Caribe, que son precisamente territorio norteamericano o de Puerto Rico. De modo que los Estados Unidos sí deportan haitianos, y sin discusión, porque como ellos son el país líder, potente, nadie discute que tiene ese derecho, nosotros sí, los dominicanos no podemos hacerlo. El tema es que todo esto se ha convertido en, digamos que un tema bandera nacional, se puede decir, y nos ha sorprendido también incluso las reacciones de empresarios, generalmente amigos de los Estados Unidos, empresarios tradicionalmente aliados de los Estados Unidos, cómo se han puesto, socios, se han alineado, ¿verdad?, en defender lo que es la soberanía del Estado Dominicano para manejar las deportaciones. Y precisamente cuando hemos visto que estos empresarios han apoyado la política dominicana de deportaciones, vemos que surge precisamente la decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos contra las exportaciones de azúcar de todo tipo, no solamente la parda, del Central Romana, que hay que decir la verdad. El Central Romana tiene su historia, ¿verdad? Ha habido problemas ya con el movimiento sindical en su tiempo. Ya modernamente no se habla de eso. Más bien hay un sindicato ahí con el que ellos se llevan muy bien. Pero el Central Romana probablemente, en términos relativos, es de lo que tiene mejores políticas a sus trabajadores. Todos los años dan bonificaciones, esa es la verdad. Sí. Tienen programas de vivienda, de mejoría, tienen programas de asistencia de salud, y nada me vincula a ese central, pero esa es la realidad. Y me llamó la atención porque, por ejemplo, el Consorcio Azucarero Central, en el sur, o los ingenios del este, estaba el ingenio Barahona, si fueran a aplicar tabas yo no sé si irán a bloquear toda la cuota, que poca lo que quedaría, porque el Central Romana es el que tiene la mayor cuota azucarera. Si se hace extensiva esa política a los demás ingenios, había que ver, porque ahí no solamente se atacan los derechos, se violan los derechos de los trabajadores, sino que se atacan a ciudadanos que tienen, por ejemplo, posesiones, tierras de su propiedad, históricas, y ellos los expulsan. Eso es agresión contra ciudadanos indefensos. El medio ambiente, o cómo manejan, ¿verdad?, las políticas medioambientales, cómo queman la caña, o cómo se aprovechan de su
posición de monopolio y control, predominancia en la región, y controlan las aguas contra los productores pequeños. Bueno, pero eso no interesa. De alguna manera había que atacar y reaccionaron, en este caso contra el Central Romana, que dicho sea de paso, es una empresa norteamericana. Alguien dice, bueno, eso es entre ellos. No, pero como quiera, no es lo más adecuado. El asunto es que este tema, bueno, pues ha sido de mucha atención. Por ejemplo, Hipólito Mejía debió admitir que a él también lo sometieron a muchas presiones, que dicho sea de paso, Hipólito fue también extremadamente generoso con los Estados Unidos, tanto que le aprobó al presidente Bush enviar tropas dominicanas a Irak, una guerra a la que nosotros no teníamos nada que ver. Eso no tiene nombre de política, digamos, de entreguismo hacia los Estados Unidos. Y ahora mismo, es una pena que esto le esté pasando al gobierno de Abinader. El gobierno de Abinader debe sentirse muy incómodo, porque este gobierno, señores, le ha dado todo en materia de política exterior a los Estados Unidos, un gobierno frente a los Estados Unidos casi entreguista, se puede decir. Mira, le duele quizás más por esa situación. Por eso, porque, por ejemplo, frente a Nicaragua emitieron una declaración más fuerte que lo que pudo haber dicho Estados Unidos. Fueron hostiles hacia Venezuela, siguiendo a pie juntilla las posiciones de Estados Unidos. Mira, China primero la perrearon. No queremos inversión estratégica en China, pero fue China que salvó a la República Dominicana del COVID. Pero ahora veo que hasta el Senado de la República está reconociendo a China, pero son cosas que pasan. ¿No será esa una reacción, Osvaldo, a los Estados Unidos? Porque en este momento. Sí, claro. ¿Por qué ahora? Es una respuesta de los senadores. Fue una iniciativa del senador del vocero del Iván PLD, Lorenzo. pero como quiera lo aprobaron. Pero esto debía servir a esta administración y a todos los gobiernos dominicanos como experiencia. Si bien el mercado norteamericano es importante, el país vecino, que debe ser necesariamente aliado, no tenemos que ser hostiles, y es un mercado al que nosotros no podemos renunciar, y tenemos una gran colonia dominicana allá, pero tampoco tenemos que adoptar políticas de seguimiento excesivo, sino que debemos tener nuestra política según los intereses de la República, y no para agradar a los Estados Unidos. Mira ahora lo que nos están haciendo. ¿Qué dirá el presidente Abinader de todo eso? Tiempo de la pausa. Cuando regresemos, más comentarios. Ya en la parte final de su programa Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, una noticia positiva. El gobierno decidió aumentar el salario mínimo a los policías. A 20,000 pesos se lo llevan. 20,300 y algo. Y un menudo para el cambio a cheque. Todavía lo no, ya lo ponen vía electrónica. Lo ponen vía electrónica. Entonces, eso fue una noticia buena entrando diciembre. Pero no solamente fue el aumento, forma parte de la política de reforma de la policía, que el presidente Abinader está muy empeñado en impulsar, y es una cosa muy positiva, que tiene que ver también con las demás líneas sociales. Por ejemplo, los policías no pagan el transporte en el servicio público, ni en la ONSA, ni en el metro. Y han mejorado también los servicios de salud y otras mejorías que el Estado ha estado propiciando en el gobierno a lo que es el servicio y a los servidores de la policía. De modo que eso está muy bien. Cae bien. Ya lo que deberían es tratar de llevarlo a los $500, que equivale como a 25,000, una cosa así. Sí, 27 más o menos, 26 y pico. Casi universal, hasta los policías haitianos ganan $500. O eso equivalente, ¿verdad? Esos $500 en algunos países son millones. No, aquí. Dependiendo del valor, naturalmente, de la moneda. Y otra también, Osvaldo, el gobierno correspondió con algunas críticas que se habían hecho al censo y prorrogó. La Oficina de Estadística. Prorrogó, pero hay que decir, por mira, ha habido muchos problemas que ha impactado lo que, digamos, es el desarrollo normal del censo, retrasos. Y ha sido necesario extender por 7 días más la aplicación del formulario, ¿verdad?, para el levantamiento de la información. Pero yo creo que los mayores problemas se originan en un alto porcentaje de esos ciudadanos que aplican el formulario, las encuestas a la gente.
Entonces, la capacidad... Son casi analfabetos. Hay mucho, es una pena que tenga uno que decirlo, pero son personas con muchas limitaciones. Entonces, eso retrasa demasiado. Y también el formulario tiene algunas dificultades. Por ejemplo, no aparece, no se habla del padre en el formulario. ¿Quién es tu papá? ¿Está vivo? No, es la mamá, todo es la mamá. De modo que es por extensión que se determina. O sea, a ti te encuestaron. A mí sí, a mí me han encuestado. A mí me visitaron. A ti todavía no tú estás en Santo Domingo. Yo estaba trabajando, sí, pero no, en el Distrito Nacional. Pasaron por el sector, pero yo no pero tuve hay chance de... mucha, el gran problema, yo diría que es ese, que el personal, parte del personal, no se puede generalizar, tiene dificultades de entendimiento y hasta de lectura comprensiva. Pero es un problema de la educación. Y hubo un proceso de entrenamiento. Sí, pero tú sabes lo que al final cambiaron con esas algunos situaciones. Que no por ejemplo, te preguntan también, sobre el nacimiento de tu madre, por ejemplo. ¿Puedes decirme el lugar de residencia de donde nació su madre? Nacimiento. Cuando usted nació, ¿dónde residía su madre? Sí, se está tratando de determinar suavemente a ver tu nacionalidad, pero nunca se pregunta la nacionalidad. Es decir, hay el formulario, ese gran discusión. Yo nací en Azapit. Ok, entonces te tú eres haitiano. Pero el problema principal, esos son quizás asuntos menores, sí. A fin de cuentas, por ejemplo, te preguntan sobre la casa, consideran la sala como una habitación, en fin, sí, son unos criterios en la formulación del cuestionario. He oído que son cuestionables. Pero el censo se está haciendo y yo insisto, hay que seguirlo apoyando. Pero yo no sé por qué una cosa tan sencilla la hicieron tan complicada. Y cómo los aplicadores, cómo los encuestadores tienen esa dificultad a consecuencia mucho del precario nivel académico, que es una vergüenza. No sé qué pasó ahí, porque me habían dicho que hubo también dificultad, que hasta tuvo que intervenir no sé qué autoridad para que dejaran a esa gente de la Dirección de Estadística escoger el personal calificado, no poner compañeritos. Ahora, Juan, eso que tú dices, ya nos estamos despidiendo, no hay problema. Eso que tú dices ha llamado mucho la atención de que consideran la sala como habitación, porque me contaron, un pariente me dijo que tuvo una discusión con los muchachos porque yo compré una casa de 3 habitaciones con sala y comedor. Tú me estás diciendo ahora que compré una casa con 4 habitaciones sin sala y... Dios, pero cosas como que no eran necesarias al parecer. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Quiero felicitar al gobierno que anunció que va a comprar maquinarias agrícolas para preparar tierra a mejor precio a los campesinos. Faña una vez estaba ahí en el día de él, lo que quería era quitarle los tractores que dio Danilo. No se pudo porque la gente se rebeló. Ahora no, se va a comprar tractores, niveladoras para que la gente pueda romper sus tierras, porque eso está muy caro, hasta 500 pesos por tareas, para preparar una tierra y ponerla a producir. Los que son del campo y son sembradores saben de lo que tú estás hablando. Sí. Nos juntamos el próximo sábado para Osvaldo Santana, para un servidor Lito Santana. El placer siempre es inmenso. Hasta la próxima, pásenla bien.